Eh, la pregunta a la que trato de contestar en esta mañana con la ayuda del Señor y apoyándome en su santa palabra es: ¿cómo se forja una madre? Muchas personas piensan que la madre nace y se crea por generación espontánea, pero yo no lo creo así. Yo creo que en cada mujer está el embrión para poder llegar a ser una madre, pero eso tiene que desarrollarse, eso tiene que cultivarse, eso tiene que crecer como la mayoría de las cosas. Un escritor hablaba de la maternidad de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de ver a Dios como el Padre, ¿no?, con la figura paternal, pero en la cosmogonía, es decir, en la forma que tiene de entender la Biblia al ser humano y todo lo que habita en él, Dios no es padre o es madre, son las dos cosas a la vez. Y dice que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y los creó varón y varona. Y la palabra de Dios establece que digamos que creó al hombre y a la mujer como dos partes de un todo, como un complemento necesario para que entre los dos asuman, lleven a la práctica, ejerzan de alguna manera y infinitamente menor la personalidad de Dios, dándole al hombre una serie de elementos y a la mujer otra serie de elementos. Por eso en la actualidad los teólogos hablan no solo de la paternidad de Dios, sino de la maternidad de Dios. Y este escritor dice: cuando tiene un problema, la madre recibe a su hijo sin hacer muchas preguntas. La intuición de la madre le dice lo que anda mal. Es suficiente para ella saber que su hijo está afligido. Ella podrá adivinar mucho y temer más, pero el consuelo es su primera consideración. Las explicaciones pueden esperar. Y sigue diciendo el escritor: cuán típico de la maternidad de Dios. Dios no indaga en las heridas cuando hay poder para sanar. Cuán hermosamente tierno es el consuelo maternal de Dios. Él no hace preguntas, no pronuncia reproches, no exige explicaciones, no tiene el escrutinio de un detective, sino la simpatía de un padre devoto. De alguna manera, ese es el perfil, ese es el nivel que una madre debe de alcanzar para actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero como he dicho antes, eso no nace en los árboles, eso no se crea por generación espontánea. Y lo primero que me gustaría que meditáramos es dar respuesta a una pregunta: ¿qué es una madre? No pasa nada, y si pasa se le saluda. En primer lugar, una madre no es una mujer fértil. Evidentemente, para ser madre, para poder parir, dar a luz un hijo, una persona tiene que ser fértil. Pero que una mujer sea fértil no le convierte en madre. Y voy a poner solo un ejemplo, y no voy a entrar en él. Sabéis que desde 1985 que se aprobó en este país la ley de la interrupción del embarazo, por no decir del aborto, se dulcifica más, ¿no?, interrupción del embarazo, 1.700.000 mujeres han tenido un aborto. Yo no voy a entrar, este tema es muy delicado, había que estudiarlo con profundidad y no todos los casos son iguales, Pero lo que sí es evidente, que por una razón u otra, 1.700.000 mujeres, pudiendo ser madres, eligen no serlo. Y en contraposición, hay tantas o más mujeres que desearían con todo su corazón
que desearían con todas sus fuerzas ser madre y no pueden concebir. Por eso, la maternidad es más que la fecundidad. Y el hecho de que una mujer sea fértil no le convierte en madre. Y de la misma manera, el hecho de que una mujer no sea fértil no le excluye como madre. En segundo lugar, tendríamos el instinto. Bueno, el instinto en la mujer es indudable. Tú coges y vas a visitar a un recién nacido, el hombre y la mujer. ¿Qué hace la mujer lo primero? Se echa a por el niño. Los niños, cuanto más pequeños, tienen como una especie de imán hacia las madres. O sea, ahora cuando termine el culto, vemos a Grace y a los niños pequeños y alrededor un grupo de mamás o de mujeres, como las moscas a la miel. Evidentemente, hay una parte instintiva. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, 17 años, que fui al hospital porque mi hermana había dado a luz a mi sobrina mayor. Hace ya tiempo. No mucho, pero bueno. Mi sobrina no cumple ya los 50. Yo tendría 16 años y mi hermana tuvo que ir rápidamente, estábamos en la habitación, tuvo que ir rápidamente al aseo y se termina de vestir a la niña. Sí, tú te ríes, pero yo lo pasé fatal. Bueno, cuando salió mi hermana, tuvo que desvestir a la niña para volverla a vestir. Después de práctica, que también se pierde en los hombres, a veces ahora pues me dicen de cambiar en pañal a uno de mis nietos y lo hago, pero no sin que muchas veces le ponga el pañal al revés. Estas son cosas que se aprenden, pero las mujeres tienen una gracia, normalmente la mayoría de las mujeres tienen una gracia y tienen un instinto y tienen una atracción especial hacia eso, pero eso tampoco les convierte en madre, en el sentido humano de la madre. Evidentemente los animales tienen un instinto de maternidad muy, 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 muy avanzado. Tú coge y métete en las inmediaciones de una leona que ha parido e intenta quitarle un niño. Un niño, un leoncito, un cachorro. El instinto maternal existe, pero una madre es más que un instinto maternal. El instinto maternal es algo biológico, es algo que se tiene, es algo que en mayor o menor medida está ahí, pero eso tampoco le convierte en madre. Lo que convierte en madre, lo que hace a una mujer una madre humana, independientemente de su instinto o de su fertilidad, son sus valores, son sus prioridades, son las maneras de entender la vida. En muchas etapas de la historia, por ejemplo, en el tiempo en que vivió Jesús, las romanas, las patricias, consideraban deshonroso dedicarse a cuidar de los niños. Ellas se dedicaban a cuidarse a sí mismas, a ir de francachelas y de fiestas, y luego tenían matronas y tenían tutores que se encargaban de la educación de los hijos. Eran fértiles, tendrían más o menos instintos, pero no ejercían como madre. Los valores que hacen de una mujer una madre son aquellos valores, son aquellas maneras de entender la vida, son aquellas maneras de afrontar la vida que le llevan, por ejemplo, a la madre de Moisés a poner en riesgo su vida para salvar a su hijo. Lo que determina que una mujer ejerce como madre es cuando pone a su hijo por encima de cualquier cosa y que está dispuesta a cualquier sacrificio, a cualquier renuncia, a cualquier entrega, con tal de bendecir, edificar y sacar adelante a sus hijos. Y desde el punto de vista cristiano, lo que convierte a una mujer madre conforme a la voluntad de Dios es aquella mujer que, asumiendo los valores del reino, que asumiendo las pautas de Cristo Jesús,
entrega su vida para transmitir esos valores a sus hijos. Porque los valores no se aprenden, los valores no se dan como clase, no se especifican en un catálogo, los valores se incorporan en la vida por contacto. Nosotros adquirimos los valores, entendiendo los valores, las prioridades y la manera de entender la vida, conforme a lo que hemos visto y a lo que hemos oído en nuestra casa durante los 5 primeros años de nuestra vida. Eso queda ahí. La palabra de Dios nos enseña que si somos capaces de transmitir a los niños desde nuestra más tierna edad, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, nunca se apartarán de ellos. Y si nosotros tuviéramos que analizar la manera en que se transmiten esos valores, pondríamos, por ejemplo, el cántico de Ana. ¿Conocéis a Ana? Me refiero a la madre de Samuel. Era una mujer que no era fértil. Para muchos eso le descartaba como madre. Incluso en su sociedad la machacaban cosa fina. Y la otra esposa de su marido la tiraba al cuello. Tú no vales para nada, tú eres una inútil. El Señor te ha castigado porque eres mala y no eres madre. ¿Recordáis qué pasó, verdad? Esta mujer concibió y dio a luz un hijo. Y lo primero que hizo cuando ya destetó, es decir, a partir del 5.º año, llevar a ese hijo a la casa de Dios para que le sirviera. Y fue Samuel, uno de los grandes profetas donde los haya, que transformó su sociedad. Si nosotros en la Biblia encontramos muy poco de Ana, encontramos su angustia, encontramos su desesperación, su clamor a Dios, y encontramos su alegría cuando Dios le concede un hijo. Y se pierde. No volvemos a saber nada más de ella. Pero la verdadera importancia y el valor de Ana lo recibimos a través de su hijo Samuel. Ahora, ¿cómo esa mujer sencilla, esa mujer tan normal como pueda ser cualquiera de vosotras que estáis hoy aquí, esa mujer que tenía sus problemas, que tenía sus dificultades, que tenía sus pros y sus contras, que en nada se diferenciaba en absoluto de ninguna de vosotras, ¿cómo alcanzó ese nivel de intimidad con Dios que le permitió transmitir los valores a su hijo de tal manera que pudiera transformar toda la sociedad? Lo encontramos en su cántico. El canto de Ana es uno de los primeros cantos, una de las primeras poesías que aparecen en la Biblia. El canto de Ana tiene tanta influencia en la literatura judía y en la literatura bíblica que cuando María, la madre de Jesús, pronuncia su famoso Magnificat, engrandeciendo a Dios, utiliza una buena parte de este cántico para alabar y bendecir a Dios. O sea que en este cántico esta mujer no solamente expresa lo que hay en su corazón, no solamente expresa lo que hay en su vida, sino que con eso impregna, sella, marca a toda una generación de mujeres a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cuáles son los elementos que hacen del cántico de Ana algo tan especial y sobre todo que muestran cómo esta mujer llegó a alcanzar esa plenitud? Porque eso es lo que nos interesa, tanto a hombres como mujeres. Nos interesa llegar a esa intimidad de Dios que transforma nuestras vidas constantemente. Si nosotros vemos en el capítulo 2 de Primeras de Samuel, vemos que ahí se encuentra el canto de Ana. Vamos a ver algunos versículos, no podemos verlo todo. En el versículo
primero de este capítulo 2, vemos que ella se regocija, se gloría, se alegra en Dios. Cuando ha tenido un hijo, después de tanto tiempo, no le ocurre como a aquellos 9 leprosos que una vez que se habían cumplido sus deseos y sus expectativas, se olvidan de todo y van a gozar de la vida y de aquello que el Señor les había dado. Sino que esa mujer lo primero que hace es prorrumpir en un canto de alabanza y de glorificación al nombre de Dios. Dice, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora ya tengo respuestas para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Bueno, parecen palabras bonitas, poéticas, pero si nosotros nos metemos en la mente y en el corazón de aquella mujer que se había sentido durante años apartada, discriminada, señalada, menospreciada, esto tiene un valor eterno. Es lógico que se alegre en el Señor, pero dice que se alegra en el Señor porque Él la ha fortalecido, porque Él le ha dado respuesta que puede transmitir a sus enemigos. Él, el Señor, ha hecho todo esto. La segunda parte del canto de Ana nos dice que Ana exalta al Señor. Bueno, hay personas que cuando alcanzan un nivel, pues empiezan a decir, bueno, qué bueno soy, qué gran capacidad, qué inteligente soy. Al final todo esto no era tan complicado. No, no era el caso de Ana. Ana era consciente de que ella de ninguna manera podía dar a luz, podría concebir. Me imagino que lo hubiera intentado de todas las maneras. Pongámonos en su caso. Lo había hecho todo lo que estaba a su alcance. Y a pesar de ello, ella no había conseguido, por lo más mínimo, alcanzar ese deseo que tiene en su corazón. Cuando llega la hora de reconocer el mérito, no se lo atribuye. Lo da al único que merece ese mérito. Ella dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejad de ser tan orgullosos y altaneros. No habléis con tanta arrogancia, pues el Señor es Dios, que sabe lo que has hecho y juzgará tus acciones. Estas son dos cosas tremendamente importantes para que alcancemos esa intimidad con Dios. Primero, glorificar a Dios. Asumir, incorporar a nuestra vida, a nuestro actuar, meter hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Los logros que alcanzamos son por su gracia. Las metas que logramos son por su misericordia. Y si nosotros no dependemos y nos afianzamos en Él, realmente tendrán poca trascendencia. El segundo paso, después de reconocer nuestra dependencia de Dios, es engrandecer el nombre de Dios. Me encantan tremendamente las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Para ser un hombre y una mujer de Dios, para poder no solo ejercer como madre o como padre, sino ejercer como hijo de Dios, llamado, dotado, bendecido, para transmitir esa bendición al resto del mundo, tengo que ser consciente de que el Señor es el primero, que el Señor es el importante, que el Señor es el imprescindible y que yo tengo una función solo y exclusivamente instrumental.
entendemos que significa instrumental. Una herramienta puede ser la más buena del mundo, puede ser la más precisa, puede ser la mejor hecha, pero sin el artesano no puede hacer nada. Y cuando termina la obra, a nadie se le ocurre ensalzar la herramienta. Hay que ver qué bien ha salido este púlpito, dice el martillo. Ensaltamos al artesano, porque él es el hacedor. Él es el que en su hacer transforma, edifica y crea. Pero lo más importante, lo que realmente es trascendente, es que Ana esperaba en el Señor. Las palabras de Ana son realmente importantes. Los versículos que van del 9 al 10 son versículos que tienen una gran trascendencia. Dice, Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. El que retumba contra ellos, Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzgará a toda la tierra. Él da poder a su red y aumenta su fuerza al ungido. Es decir, la importancia, el valor y la trascendencia está en Dios. Pero esta mujer sencilla, que aparece y desaparece en un momento de la historia del pueblo de Israel, que aparentemente no va más allá, sin embargo recibe del Espíritu de Dios algo realmente sorprendente. Figuraros en la última parte cuando ella dice, Él da poder a su rey. Lo dice cuando Samuel tenía 5 años, lo que quiere decir que el pueblo de Israel no tenía rey, que el pueblo de Israel no estaba pensando en reyes, que en la estructura de Israel no había reyes, pero lo más importante, lo trascendente, es que da poder a su rey y aumenta la fuerza de su ungido. Mete ahí a través del Espíritu la figura del ungido, del rey ungido de Dios. Así como el que no tiene importancia, así como cualquier cosa. Es decir, esta mujer anuncia 10 siglos antes la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque esperaba en Dios. Porque confiaba en Dios. Porque descansaba en Dios. Porque centraba su vida en Dios. Y eso nos enseña a nosotros. Eso pone delante de nuestra mente y de nuestro corazón algo tan importante, algo tan trascendente, como que si nosotros incorporamos a nuestra vida estos 3 elementos, si nosotros nos centramos y nos alegramos en Dios, si nosotros lo exaltamos y lo ponemos por encima de nosotros mismos, si lo ponemos como Señor en nuestra vida, y si nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros deseos los sometemos a Él, Él va a utilizarnos. Él va a utilizarte a ti como madre. Él va a utilizarme a mí como padre. Él va a utilizarnos a nosotros, a todos, para su gloria y honra. A lo mejor no vas a tener hijos físicos, pero tendrás hijos espirituales. Recordar, no sabemos que el apóstol Pablo tuviera hijos físicos, pero a Timoteo le llamaba hijito mío. Y yo me imagino que a Tito y a otros muchos más, a través de esas personas, él les transmitió los valores que había recibido del Señor y fueron elementos utilizados por Dios para transformar el mundo, porque la maternidad, porque la paternidad no tiene nada que ver ni con el instinto ni con la fertilidad.
ni siquiera con que tengamos o dejemos de tener hijos físicos. Tiene que ver con nuestros valores, de cómo entendemos y cómo vivimos la vida. Tenemos más ejemplos, tenemos más figuras en la Biblia que nos hablan de esto. Uno de los ejemplos es María, la madre de Marcos. No sabemos nada más que estaba a los pies de Jesús cuando murió, que se llamaba María y que era la madre de Marcos. A través del contexto histórico sí nos da alguna pista más. Que en su casa se realizó la última cena de Jesús. Que en su casa se reunió la iglesia primitiva. No tiene importancia eso. Vamos, un momento, por favor. En medio de la persecución de los judíos, en medio de una iglesia perseguida, abrir tu casa para que se reúna el pueblo de Dios. Es poner a Dios por encima de todas las cosas. Evidentemente todos nosotros deberíamos poner nuestra vida, nuestra casa, nuestras posesiones, nuestro talento, todo eso en las manos de Dios. Y eso debería de ser siempre una impronta, una señal de nuestra dependencia de Dios. Pero hacerlo en esos momentos solo se hace cuando uno pone en primer lugar, el reino de Dios. No sabemos nada más de María. Se vuelve a diluir en la noche de la historia, pero su hijo fue espectacular. El joven Juan Marcos sobrepasó incluso las expectativas de Pablo, llegando a ser un gran hombre de Dios y a través del cual nosotros hemos recibido uno de sus evangelios, el primero que se escribió, el Evangelio de Marcos. Sabemos poco de esa mujer, pero sabemos muchísimo de la obra de esa mujer, de su hijo Juan Marcos. Otro ejemplo, en las mismas circunstancias, son dos mujeres que poco sabemos de Lidia y de Eunice. Bueno, sabemos que estaban allí, que se dedicaban a la púrpura y que todas esas cosas. Y nada más. Pero su hijo Timoteo. Nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que él tenía la absoluta certeza que la fe no fingida, la fe que transforma, la fe que se encarna, la fe verdadera, la fe que no se puede aparentar ni disimular, la fe que es evidente, que es ante todo principal, que había en la madre y en la abuela. El apóstol Pablo dice que también estaba en Timoteo. ¿Por qué? Porque esas dos mujeres transmitieron una fe que trascendía, que superaba cada una de sus acciones. Una fe que no se definía, que se veía. Una fe que no se intuía, sino que estaba en cada uno de los pasos y las acciones de su hijo. Es el mismo ejemplo. No sabemos gran cosa de estas dos mujeres, pero tenemos el ejemplo de aquel que una vez que murió el apóstol Pablo, tomó su testigo y continuó su obra hasta el día de su muerte. Debemos dar gracias a Dios por el invento de la madre. Debemos dar gracias a Dios. Realmente es hermoso. Y os digo una cosa, nunca tendréis ni la más mínima idea de lo que supone una madre, hasta que no la hayáis perdido. El vacío que deja, la importancia que supone.
no se puede determinar fácilmente. Estas mujeres vivieron afianzadas en un esquema de valores que han transmitido a sus hijos, y cada una de vosotras debe centrar su vida, evidentemente de cuidar a sus hijos, eso no lo tengo que decir, evidentemente de satisfacer las necesidades de vuestros hijos, eso es evidente, eso lo sabéis, eso lo hacéis. Lo que tiene que ser incluso más importante que eso es transmitir a vuestros hijos aquellos valores que son constitutivos del reino y que no solamente les pueden y les deben y les van a enseñar a vivir aquí, sino que les van a capacitar para la vida eterna. Debemos orar por vosotras para que el Señor os dé la fuerza y el coraje para hacer de esto una prioridad y para que sea el centro de vuestra intención, el centro de vuestra actuación, el centro de vuestros corazones, para que seáis capaces de profundizar en vuestra experiencia individual con Dios en tal profundidad que por contacto, de manera natural e inconsciente, se transmita a vuestros hijos. Porque ese será, sin duda alguna, el mayor legado, la mayor bendición, la mejor herencia que podréis transmitir. Porque aunque no sea un legado cuantificable en dinero, es un legado cuantificable en poder. Aunque no sea un legado que se pueda pesar, medir o contar, su trascendencia, su durabilidad, su importancia es eterna. Vosotras tenéis una parte importante en la transmisión del cristianismo, porque el cristianismo o se transmite o es una transmisión de vida o simplemente es una religión. El cristianismo o es una manera de entender, de vivir la vida, o es algo muerto y sin importancia. Y ahí no solamente las mujeres, que también, sino los hombres, tenemos una gran responsabilidad. Una y otra vez en la palabra de Dios dice: acordaos de recordar a vuestros hijos lo que el Señor ha hecho con vosotros. Tener presente a vuestros hijos y que ellos entiendan, que ellos sepan, que ellos vean cómo Dios ha obrado en vuestras vidas. Porque eso es lo que nos convierte en una madre o en un padre. Pero lo que es más importante, eso es la seña de identidad de un hijo de Dios. Independientemente de que seamos o no fértiles, Dios, como dice la propia Ana, puede sacar de la estéril hijos en gran cantidad. Y puede hacer que la fértil no entienda la verdadera maternidad. Lo que realmente es importante, que bien a través de vuestros hijos físicos o bien a través de las personas que el Señor ponga a vuestro lado, les transmitéis aquellos elementos que no solamente transformarán su vida, sino que les harán herederos del reino. A mí me gustaría que termináramos este tiempo y que lo hiciéramos con una oración en nuestros corazones. Una oración, evidentemente, dando gracias por las mujeres.
En este caso, como dimos hace poco, gracias por los hombres, damos gracias por ese don que Dios nos ha dado, dando gracias por esa creación tan maravillosa que nos ayuda a crecer y disfrutar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar.